Hola mamás, hoy vamos a hablar de los 5 mejores libros para mí de superación personal. Les quiero platicar de eso porque es un tema que en las redes sociales, en Instagram especialmente, nos han pedido regularmente qué tipo de libros o a veces nos piden consejos. Y si bien podemos encontrar consejos obviamente de crianza y de educación en los libros tradicionales de crianza, de educación, etcétera, como la disciplina positiva y todo, yo siento que eso es como la parte superficial, porque estos libros te van a poder dar una idea de cómo aplicar algo, por ejemplo, una frase, como decirlo a tu hijo, como cambiar ciertas cosas, pero en el fondo, si tú no puedes lograr aplicar estos cambios, por ejemplo, en vez de hablar en negativo a tu hijo de no corras, te va a decir en un libro de disciplina positiva, dile camina. Pero en realidad, si tú tienes esa programación adentro de ti que no puedes hacer este cambio, digamos que tienes que buscar y rascarle más. Si me doy a entender es porque tenemos hábitos que están adentro de nosotras desde mucho tiempo y tenemos programaciones y nos está costando desprogramarnos. Todos los libros de educación es simplemente la primera capa de lo que tenemos que empezar a hacer. Es como hacer conciencia de estas programaciones, de por qué estamos hablando siempre en negativo a los niños. En realidad, ustedes saben que cuando les hablamos en negativo, no corras, no hagas, no digas, su cerebro no puede entender el negativo, así funciona el subconsciente, así que él va a hacer prácticamente lo que le dices de no hacer. Entonces, esa es una primera cosa en esos libros de crianza, de muchos temas, como por qué no dejar llorar a los bebés, etcétera. Es un buen tema de awareness, de tomar conciencia de cosas que ya no recomiendan hacer los expertos. Pero si quieres profundizar un poco más, si quieres realmente llegar al por qué y al cuál es la importancia de aplicar esto, y te va a ayudar a poder aplicarlo de una mejor forma, porque en general las mamás lo hacen, leen el libro, lo tratan de hacer, pero el natural regresa corriendo siempre, porque no has hecho una desprogramación completa. De hecho, te recomiendo ver un video que habla de la transformación personal, por qué no funciona si solamente lo hacemos a nivel consciente. Y en esos libros de educación típicos, clásicos, solamente se hace a nivel consciente, ¿no? Entonces yo les quiero recomendar hoy otros libros donde van a poder ir trabajando mucho más en profundidad, ¿ok? Y para mí son libros que realmente han cambiado mi vida, mi forma de ver las cosas, el mundo, mi realidad, y que me han dado como mucha esperanza de lo que puedo crear para mí, y no solamente para mí, sino para mi hija. Entonces me vas a decir por qué libros que hablan a adultos van a poder aprovechar a los niños. Pues porque si tú cambias, si tú logras reprogramarte, si tú logras cambiar ciertas programaciones que no son positivas y que son totalmente inconscientes, no te das cuenta que estás actuando o reactuando de esta forma. Entonces, estos libros van a poder favorecer a tu hijo. Así que no te estoy diciendo que dejes de leer libros de educación y de crianza, esto siempre sirve, pero también te digo, lee libros para ti, no siempre enfocado en el niño. Uno de los primeros libros que recomiendo, no hay un orden, les voy a ir sacando así, pero realmente no es que te digo este primero y luego el otro. Es el de Rich Dad Poor Dad, que es en español rico, padre pobre, y es un clásico de Robert Kiyosaki, es un clásico para todo el mundo, ha de costar $10, $12. Realmente él explica cómo piensan las familias pobres y las familias ricas y cómo tú puedes, primero, darte cuenta de dónde vienes. Y no es porque tienes una casa o creciste con mucha abundancia, por ejemplo, había casa, había comida, había coche, había todo esto, que no vienes de una mentalidad pobre. ¿Ok? O sea, por eso ahí este libro está bien interesante, porque a mí nunca me hizo falta nada, pero sí me di cuenta como que había esa mentalidad bastante pobre que a mí me limitaba en muchas decisiones que tomaba, especialmente en cuanto a dinero, en cuanto a la compra de ciertas cosas, en cuanto a, no sé, muchísimas cosas que cuando leí este libro me hizo realmente un aha moment, que dije, wow, por eso estoy actuando de esta forma, por eso reacciono así cuando sucede esto, por eso le digo esto a mi hija todo el tiempo. O sea, realmente les va a ayudar a hacer conciencia. Así que ese es el primer libro que yo les recomiendo.
El segundo libro, y eso es un libro que yo digo libro de estudio, porque es un libro de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interior, este sí lo tengo en español. Bueno, ustedes probablemente conocen Tony Robbins, es un coach especialista en programación neurolingüística, también hipnosis y hace muchas otras cosas. Él tiene programas y que puedes encontrar en YouTube, en podcast, etcétera, y también tiene eventos en vivo que son carísimos y que llevan a las personas a superarse. Realmente es una superación personal impresionante. O sea, hay cosas de que caminas sobre fuego, etcétera, porque realmente logra a invertir las pautas que estaban en tu cerebro y a cambiar tu red neurológica, neuronal, perdón, en 5 días de un evento con él, ¿no? O sea, él es impresionante. Entonces, este libro me parece que es el segundo que él escribió. Este libro fue publicado creo que en los 90 y es un libro que toma tiempo de leer. Todos los libros que les recomiendo siempre es para leer, hacer reflexión sobre cómo está tu vida y hacer los ejercicios. Por eso digo que ese es un libro de estudio, porque en cada capítulo él te dice, no pases a la siguiente página antes de que hayas hecho este ejercicio. Él te invita a cuestionarte si realmente estás viviendo la vida que tú quieres vivir, si realmente estás criando a tus hijos como tú quisieras criarlos, si realmente estás donde quieres estar y por qué no estás donde quieres estar y cómo hacerlo. Obviamente es un libro, entonces tú tienes que hacer todo. No hay alguien que va a venir a guiar, que te va a venir a decir eso, podrás cambiar esto, ¿no? Entonces sí requiere mucha disciplina, pero en realidad es un increíble libro y al final hay como un desafío de 7 días donde tú puedes ir cambiando cosas. Yo se lo recomiendo muchísimo, muchísimo porque va desde cómo piensas, desde por qué no haces las cosas que sabes que deberías de hacer. Como mamá a veces hacemos cosas que decimos algo a nuestros hijos y sabemos que no lo deberíamos de decir. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué no podemos realizar este cambio? ¿Y cómo realizar este cambio? Él da pasos, son pasos muy específicos que tienes que seguir. Entonces, bueno, tómense el tiempo. Es un libro que puedes encontrar en Amazon, obviamente, y en casi todas las librerías de desarrollo personal, crecimiento personal o superación personal. Ahí lo van a encontrar. Es un clásico. Otro también que es un clásico, quizás un poco más conocido dentro de la era de todo lo que es emprendimiento, etcétera, libertad financiera, y es Los secretos de la mente millonaria. Lo tengo también en español, lo pueden encontrar en español, en inglés, yo creo que fue traducido a muchos idiomas. Y bueno, él va hablando de 17 secretos que las personas que tienen mente millonaria, o sea, que son personas que han podido generar millones, cómo piensan. Entonces es bien interesante darte cuenta de, ¿será yo pienso así o no pienso así? Y bueno, si tú no estás generando millones, probablemente no estás pensando de esta forma. Entonces es bien interesante ver cómo nuestros pensamientos llevan a ciertas acciones. Y eso es el shortcut que les estoy diciendo, pero en realidad un pensamiento lleva a una emoción, eso es un poco la ley de la atracción, pero un pensamiento lleva a una emoción y esta emoción lleva a una acción y esta acción repetitiva lleva a un hábito y que lleva a la realidad que estás viviendo. Entonces él lleva a interrogarse y a entender cómo están funcionando los que nosotros a lo mejor quisiéramos tener esta casa que tienen nuestros vecinos, pues cómo ellos llegan a eso, ¿no? Es estudiar un poquito cuáles son, cómo funcionan las personas que logran tener una libertad financiera mucho mejor que la nuestra, ¿ok? Y creo que eso es algo importante. Lo menciono aquí porque creo que para las mamás es súper importante porque eso queremos para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos puedan crecer en un mundo libre y el dinero es parte de este mundo, el dinero es energía. Entonces, cuando nosotras tenemos una energía negativa, una emoción negativa atada al dinero, lo vamos a transmitir. Y creo que es algo bien importante que tenemos que soltar y que tenemos que trabajar para no transmitir algo negativo a nuestros hijos. ¿Ok? Por eso creo que es bien importante y aparte en la pirámide de Maslow es la parte número uno, es nuestra seguridad, nuestra base, nuestro techo. Si no tenemos eso resuelto, no podemos enfocarnos en nada más. O sea, tómalo así. Si tú te preocupas todas las noches de cómo vas a pagar la renta, ¿cómo puedes estar tranquila hablando de forma positiva a tus hijos y preocupándote por las cosas que son
como menos importante, vamos a decir. O sea, yo lo entiendo perfecto. Y luego empiezas a sentirte culpable porque no tienes tiempo de jugar con ellos, pero tú tienes que trabajar porque hay que pagar la renta, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que trabajar es eso, es la libertad financiera, es tu estabilidad económica, es tu seguridad, es tu base, ¿no? Tu techo. Entonces, para poder cambiarlo, no puedes seguir haciendo lo mismo. Es decir, no puedes seguir teniendo los mismos pensamientos, porque estos mismos pensamientos llevan a las mismas acciones. Y las mismas acciones todos los días llevan al mismo resultado, ¿no? Entonces, si tú tienes ganas de cambiar algo en tu vida, empieza por ahí, empieza por la parte económica. Tenemos también un clásico mexicano, Los Cuatro Acuerdos Toltec. Bueno, este libro yo lo tengo desde que tenía 18 años, creo, que fue la primera lectura y obviamente es un libro que volví a leer varias veces y cada vez que lo leo lo entiendo completamente diferente. Miguel Ruiz, es mexicano y tiene varios otros libros, ¿no? Incluso existe El Quinto Acuerdo, pero creo que ese es un buen libro para iniciar y es para la libertad personal. Ahí hay varios acuerdos que yo te sugiero que leas, vuelvas a leer y entiendas cada vez más profundamente cómo estos acuerdos aplicados a tu vida te pueden generar una libertad emocional impresionante. Por ejemplo, uno de ellos que yo trato de aplicar mucho es el hecho de no tomar nada personal, porque las personas nunca nos están atacando. Las personas siempre hablan desde su propia perspectiva, desde su propia vida, desde cómo ellos sienten, ¿no? Y nosotros tendemos a tomar todo personal y especialmente en el mundo de las mamás, yo lo veo, la verdad, a veces me daba repel cómo estos grupos de mamás puedan criticarnos mucho porque no estábamos porteando tanto, porque no estábamos dando pecho tanto tiempo, porque yo no dormía con mi bebé, porque yo no, ya sabes, entonces es tratar de poner como esta distancia de está hablando de ella misma, no está hablando de mí, no me lo voy a tomar personal. Ese es uno de los acuerdos, no vamos a entrar en detalle del libro, pero creo que te puede ayudar mucho en tu vida como mamá y también obviamente si tú vas cambiando la enseñanza que tú vas a dar a tus hijos acerca de principios grandes de la vida, va a ser mucho más rica y les vas a ayudar porque hablamos mucho de las emociones, de cómo manejar las emociones y todo eso. Primero que nada, las emociones no se manejan, las emociones se viven y se tienen que vivir en un contexto adecuado en el momento y se tienen que soltar. Yo no quiero que tú enseñes a tus hijos a manejar sus emociones para guardarlas aquí adentro. O sea, tienen que vivirlas, sentirlas, identificarlas, pero tampoco quedarse atorados ahí. O sea, porque podemos llegar a un extremo de que, estoy viviendo esta emoción, expresa tu enojo y entonces durante un año el niño va a expresar su enojo. Tampoco quiero que lleguemos a este tema porque ahí estás viviendo en una situación de enojo que te genera daño en tu cuerpo y en tu vida y ya te quedaste estancado, ya se volvió tu forma de ser. Entonces también es importante como no solamente aprender a entender sus emociones, sino aprender a soltarlas y a separar lo que es nuestro y lo que no es nuestro. ¿Ok? Y bueno, el último libro, este también lo tengo en francés, entonces no sé exactamente cuál es la traducción, pero aquí literalmente son las palabras son ventanas o son paredes y es de Marshall Rosenberg, es la introducción a la comunicación no violenta, eso es también un básico para comunicar con la pareja, para comunicar con amigos, para comunicar con la familia. Yo lo he leído y es un libro que tengo aquí cerca que vuelvo a abrir regularmente cuando tengo temas de que no logro hacerme entender o que alguien me habló de una forma que no me gusta para poder expresar de forma positiva y creo que va mucho más a profundidad que los libros de disciplina positiva eh, porque, bueno, no voy a entrar en este tema más bien en este video, pero sí siento que es un libro que va más a profundidad, que te va a dar más herramientas para poder comunicar no solamente con tus hijos, comunicarles las cosas que tú necesitas de ellos, sino también con tu pareja, porque realmente la situación después del nacimiento de un bebé no siempre es fácil cuando hay cansancio, cuando hay falta de sueño, cuando hay a veces muchas emociones que explotan, a veces hormonas,
la comunicación se vuelve complicada con ciertas personas, con los suegros, con ciertas amigas, con personas que nos están haciendo miles de comentarios que no las hemos invitado. Entonces, este libro es una guía para poder aprender a comunicarte de una forma respetuosa, pero respetuosa hacia ti misma y hacia la otra persona. Bueno, era un poco estos libros que les quería compartir de superación personal que a mí me ayudan. No son libros que tengo, que leí y que regresé a mi biblioteca y listo. Son libros que realmente vuelvo a abrir constantemente. Para mí los libros son acompañantes de vida y yo compro uno, lo subrayo, escribo. Si tú tomas notas de tu libro, tienes mucho más probabilidad de recordar si lo subrayas las cosas importantes también, porque el subconsciente es muy simbólico, entonces al subrayar cosas puedes como recordar mucho mejor y sobre todo no es leer, leer, leer y ya, es leer, poner en práctica y volver a leer y poner en práctica. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre absorber información y listo o absorber información y hacer un real cambio en tu vida. Y de eso creo que se tratan los libros de superación personal.